Si estás pensando en empezar a estudiar la oposición de agentes de Hacienda o estás pensando si desde septiembre vas a empezar a hacer tipo test para preparar el primer ejercicio, te voy a salvar la vida. Bueno, no te voy a salvar la vida, pero casi. ¿Por qué? Porque te voy a contar mi experiencia y cómo yo lo hice para aprobar este examen con apenas 2 meses y medio de práctica. ¿Esto es posible? Sí, pero requiere de un estudio profundo de las leyes. Y te voy a contar por qué. Cuando empezamos, cogemos la convocatoria y empezamos por el tema 1. A mí, por ejemplo, me pasó que me compré un temario y empecé por la primera parte, es decir, por el bloque 1, que engloba el poder constitucional, ¿no? La Constitución, la Ley 40/2015. ¿Qué pasa? Que la primera semana estuve estudiando un temario que era bastante largo y la verdad que estaba bastante perdido. Pero, gracias a Dios, encontré un preparador y me dijo que tenía que estudiarme y en el orden en el que tenía que estudiármelo, porque al final nosotros, los opositores, lo que buscamos es el mayor rédito de estudio, es decir, cada tema que no estudiamos queremos que nos sirva y que nos ayude a aprobar, ¿no? Es decir, si vamos a pasar una semana estudiando un tema de constitucional, probablemente si lo comparamos con estudiar una semana un bloque de constitucional y una semana del bloque 3, hay muchísimas más probabilidades de que en el primer examen nos caiga una pregunta del bloque 3 y que además nos sirva para el segundo examen. Sin embargo, a veces pues nos pasa que por la bulla o por la prisa de comenzar a estudiar, pues no nos planteamos cuáles son los temas más importantes. Aquí en pantalla os voy a enseñar un gráfico que nos muestra las preguntas del examen de 2025, del que yo realicé el 21 de marzo, dividida por ley y por bloque. Si miramos el bloque 1, de las 80 preguntas que realizaron, solo caían 12 de este bloque. ¿Eso qué quiere decir? Que además de ser unas leyes súper largas, la ley 40/2015, la ley de igualdad, el TREBEP, son leyes muy largas y que van a dar muy pocos réditos en la oposición. Sin embargo, si nos fijamos en el bloque 2, la que está compuesto por la ley 39/2015 del procedimiento administrativo común, una ley muy sencillita que te la puedes aprender pues prácticamente en una semana y algo, porque está muy bien redactada, está muy bien organizada, nos daba casi las mismas preguntas que el bloque 1 entero. Una ley daba casi las mismas preguntas que el bloque 1. O sea, imaginaros el tiempo que hubiera perdido yo si hubiera empezado a estudiar tema a tema por el bloque 1 y hubiese llegado al bloque 2, que realmente es una ley, me hubiera presentado al examen con estas probabilidades. ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos que priorizar el estudio. Y en este caso, si miramos el bloque 3, que está compuesto pues por el Código Aduanero de la Unión, la Ley General Tributaria, el Reglamento General de Aplicación de los Tributos, el Reglamento General de Recaudación, la Ley de IRPF, etcétera, se realizaron 60 preguntas de las 80. Eso, en términos estadísticos, significa que si te estudiabas la Ley 35/2015 y todo el bloque 3 sin estudiarte el bloque 1, tenía un 85% de las preguntas resueltas. Es decir, tenía un total de 68 preguntas sobre 80. Pues bien, si empiezas a estudiar ahora en septiembre, es probable que te entre la bulla o la prisa también por comenzar a hacer tipo test, porque crees que si antes empiezas a hacer tipo test, antes lo vas a dominar. Yo, bajo mi punto de vista, lo que os recomendaría es que empezarais directamente a estudiar. Y directamente a estudiar para el segundo ejercicio. ¿Por qué? Porque cuando se os plantea una pregunta del segundo ejercicio, normalmente si se os pregunta una cuestión similar en el primer ejercicio, la vais a saber resolver. Incluso a mí me pasaba que cuando me enfrentaba a tipo test, solo con leer el artículo y la pregunta, no hacía falta ni que leyera la respuesta, porque me la había estudiado para el segundo examen que te lo tienes que saber de memoria. Entonces, lo que os digo, rédito al estudio. Si te pones a estudiarte el tema 8 del bloque 3, que te va a servir tanto para el primer examen como para el segundo, le estás sacando el doble de provecho que el tema 1 de constitucional. Ahora voy a explicar cómo yo hacía los tipos test. Cuando empiezas con los tipos test, yo en mi caso empecé con Oposita Test, que os la recomiendo al 100% porque además de tener un montón de test, o sea que os podéis tirar meses haciendo test y se os van a repetir muy poco, tienen test que son prácticamente iguales que los del examen. Yo cuando llegué a hacer el examen el día 21 de marzo me di cuenta de que la estructura de las preguntas, incluso había preguntas que se repetían con las que yo había hecho en mi casa en Oposita Test. Cuando vayáis a empezar a hacer los tipos test, yo diría que tengáis en cuenta tres cosas. Lo primero, no hagáis test de algo que no habéis estudiado. ¿Por qué? Porque si tú comienzas a hacer tipo test, como en mi caso, por ejemplo, en enero, yo empecé creo que el 6 de enero, si tú empiezas a hacer el tipo test el 6 de enero sobre la Constitución y tú no te has estudiado la Constitución, los resultados van a ser nefastos. ¿Y eso qué implica? En algunas personas implica que le entran muchas más ganas de estudiar, pero en otras personas implica que se vengan abajo. Piensen, pues bueno, voy a hacer un tipo test de 80 preguntas en el que me esté todo el temario, ¿vale? Oposita test, a veces
de esas 80 preguntas no pondera cómo se han preguntado en los últimos exámenes. A lo mejor de esas 80 preguntas te pregunta 20 del bloque 1, te pregunta 15 del procedimiento administrativo común y el resto te las pregunta del bloque 3, cuando en realidad la ponderación en los exámenes oficiales no está siendo esa. ¿Eso qué quiere decir? Que si tú te presentas el día 1 de enero, por ejemplo, a hacer un tipo test de 80 preguntas haciendo un simulacro del examen cuando solo te ha dado tiempo a estudiar el bloque 3, probablemente el resultado sea peor incluso que el que sacaría en un examen oficial. Otro consejo que os doy es que no hagáis los simulacros que ponen en Oposita Test. ¿Por qué? Porque es muy fácil llegar a compararte y también puede llegar a ser muy fácil que te veas que estás por debajo de la media o que veas que pues, a lo mejor no te están saliendo bien las cosas y realmente eso no es así. Os soy sincero, yo saqué un 7,3 en el primer examen, pero cuando hice los primeros simulacros de Oposita Test quedaba de los últimos. Si había 17 pantallas de alumnos, yo quedaba a lo mejor en la 14 o la 15. No me daba para superar el corte. ¿Eso quiere decir que no estaba estudiando bien? No. Eso quiere decir que te están haciendo preguntas de algo que no te has estudiado. Entonces, hasta que no domines todo el temario, yo no me presentaría a los simulacros porque te están haciendo perder tiempo. Porque tú para estudiar algo primero tienes que comprenderlo y raramente haciendo un tipo test vas a comprender algo. Entonces, esto sería una forma de estar prácticamente perdiendo el tiempo. Os voy a enseñar mis estadísticas de los test para que os hagáis una idea más o menos para sacar la nota que yo saqué. No tienes por qué hacer los mismos test que yo, obviamente, pero para que os hagáis una idea de más o menos cuántos test hice. En total, pues de la organización y funcionamiento del Estado hice pues unos 500 test más o menos. Del derecho administrativo general pues hice muchos más porque sabía que entraba mucho más. Hice pues unos 850 o 900 test. Y obviamente del bloque 3 que sabes lo que más entra pues hice unas 3.600 preguntas, unas 3.700 preguntas. En este caso si miráis los porcentajes en el bloque 3 en el que mayor porcentaje de acierto tengo, siendo el bloque más grande. ¿Por qué? Porque empecé a estudiar por ahí, porque sabía que este bloque te da el acceso al segundo examen y te hace que apruebes el segundo examen. Es que este bloque es el que tienes que dominar. Este bloque y el bloque 2 son los que tienes que llevar al primer examen los mejores. Otra recomendación que os hago, si seguís mi planificación, que a muchos lo he pasado porque la he compartido en TikTok y en Instagram, veréis que yo no empecé a hacer tipo test hasta que salió la convocatoria. Y cuando empecé a hacer tipo test lo hice de forma escalonada. ¿Por qué? Volvemos a lo que os he comentado, porque si haces tipo test de algo que no has estudiado, probablemente estás perdiendo el tiempo. Entonces, en este caso, en enero yo hice sobre todo tipo test del bloque 3, como dejo aquí en pantalla. En este caso, si miráis, en enero ya había hecho más de 900 preguntas del bloque 3 y las preguntas que entraban del bloque 1 y 2 eran prácticamente residuales, que son las que os digo que me entraban en los simulacros que hice, que como digo, no salieron bien. Luego, si miramos los tipos test que hice solo en febrero, podéis ver cómo en febrero le volví a dar mucha caña al bloque 3, pero ya incluí el bloque 2. ¿Por qué? Porque ya en febrero ya me había estudiado la ley 39/2015 y tenía un control más o menos de las preguntas que se entran en este bloque. Entonces, si miráis las preguntas que hice solo en febrero, podéis ver cómo del bloque 1, pues de nuevo, preguntas residuales. En realidad hice 130 preguntas porque creo recordar que la última semana de febrero empecé a estudiarme ese bloque. Pero como podéis ver, pues en febrero lo que más estudié y lo que más repasé fue bloque 3 y bloque 2. Y ya en marzo, además de hacer exámenes oficiales, que yo lo hacía, algunos lo hacían en papel y otros en la aplicación de Oposita Test, podéis ver cómo ya metía sobre todo bloque 3, bloque 2 y aquí incluía algo del bloque 1. Yo, mi análisis del tipo T, me salía que tenía un porcentaje de acierto global, es decir, de todas las preguntas que había hecho, del 74%. Y al final en el examen he sacado un 7,3. O sea, que os puedo decir que Oposita Test, si hacéis muchos test, a la larga va a ser prácticamente la nota que saquéis en el primer examen. Salvo que os pongáis nerviosos, salvo que ocurra alguna catástrofe, que no va a ocurrir en vuestro caso. Vale, Samuel, y cuando tú te ponías a hacer los tipo test, ¿cómo lo hacías? Yo me ponía a hacer tipo test por tema. ¿Cómo lo hacía? Yo me repasaba el tema que tocase ese día, ¿vale? Por ejemplo, me repaso el tema 8.
Me hago un repaso de 40 minutos, 50, me estudio todos mis resúmenes, que bueno, realmente yo me miraba el resumen y lo miraba directamente también en el BOE, pues me hago mi repaso del tema 8. Y una vez que he hecho el repaso del tema 8, me ponía a hacer 10 preguntas de tipo test de ese tema. ¿Cómo estudiaba yo? Yo estudiaba, me hacía 10 preguntas y hasta que no sacase un 10, o sea, hasta que no acertase las 10 preguntas no me podía levantar de la mesa. Me ponía, hacía 10 preguntas, que sacaba un 8, seguía, que sacaba un 7, seguía, que sacaba un 9, seguía, que volvía a sacar otro 8, seguía, así hasta sacar un 10. Una vez que sacaba el 10, ya podía dejar ese bloque cerrado. ¿Qué pasa? Que si sacaba un 10, por ejemplo, a lo mejor en el segundo intento, pues me volvía a picar conmigo mismo y decía, venga, voy a ver si saco un 10 en el tercero. Y luego cuando quería acordar había hecho como 60 test. ¿Por qué lo hacía de 10 en 10? Porque así me cansaba menos. A mí me suponía mucho esfuerzo ponerme, cuando me ponía a hacer tipo test, que normalmente me ponía a la última hora de la noche, cuando ya repasaba, me suponía mucho esfuerzo ponerme y hacerme 80 preguntas tipo test, 90, 100, no me gustaba. Entonces yo prefería ir de 10 en 10 y cuando ya veía que se me nublaba la vista o que ya estaba cansado, pues ya está parado. Os voy a dejar aquí en pantalla cómo yo me lo organizaba. ¿Por qué? Porque yo os recomiendo que hagáis una lista de los temas y que pongáis las veces que habéis repetido los temas. Mirad, en este ejemplo, yo el tema 1 y 2 pues me lo estudié de los últimos porque sabía que hacían muy pocas preguntas de estos temas. Entonces el tema 1 y 2 del bloque 3. Entonces pues aquí no lo rellené en la ficha que yo tenía. Pero en el ECE que yo tenía, si os fijáis, el tema 3 significa que sacaba un 8,4, pero se hemos estado diciendo que hacía preguntas de 10. No, aquí era la media que yo había sacado ese día. Si por ejemplo sacaba en el primero un 8, en el segundo un 8, en el tercero un 7 y en el cuarto un 10, hacía la media de eso y lo apuntaba. ¿Eso para qué me servía? Eso me servía a mí mismo para cuando volviese a repasar ese tema y volviese a hacer los tipos test, picarme conmigo mismo y decir, hoy tengo que sacar un poco más de un 8,4. Pues como podéis ver, no siempre iba mejorando los temas. Hay temas que por lo que sea, pues los vas empeorando. No significa que que se te estén olvidando las cosas, sino que al final estás haciendo 10 preguntas tipo test. En 10 preguntas tipo test no te tiene que servir esto como para analizar si sabes este tema. Eso es lo que te tiene que servir a mí, era como motivación para picarme, pues para estudiar un poco más o para ponerme a hacer más test. Y aquí os voy a enseñar, como podéis ver, yo soy un obsesivo del control de los datos, cómo iba la evolución de los temas hasta el examen. Como podéis ver, no empecé a hacer temas del IVA, que creo que son el tema 18 y el 19, no empecé a hacer temas del IVA hasta 3 semanas o 4 antes. ¿Por qué? Porque el IVA se me atragantó hasta el último momento de la oposición. Y es verdad que luego las preguntas que me salieron del IVA en el tipo T y las que me salieron, que salió una prorrata en el segundo examen de agentes de Hacienda, lo saqué muy bien, porque al final fue que me peleé conmigo mismo de que quería sacar muy buena nota y quería llevar los temas lo mejor posible. Pero es verdad que es lo que os digo, al final tienes que también jugar un poco con tus sentimientos, con los sentimientos de verte preparado, con los sentimientos de confiar en ti mismo, con los sentimientos de picarte, de ponerte retos a ti mismo. Por eso yo digo que con quien te tienes que comparar es contigo mismo, no te tienes que comparar con los demás, porque al final el corte de las oposiciones, el corte de estas oposiciones, si os fijáis, ha ido bajando. Este año se ha quedado el corte en un 5, es decir, la gente que aprobase el tipo test pasaba el segundo examen. No te tienes que comparar con los demás, te tienes que comparar contigo mismo. Y esto sirve precisamente para compararte contigo mismo, para ver cómo va evolucionando. En este caso también tenemos que tener en cuenta que la media, en este caso, que sería el porcentaje de acierto, tiene que ser representativa. No te puedes poner el primer día que hagas tipo test, ¡guau! Pues tengo un 90% en el tema 8, tengo que mantenerlo, pero es que a lo mejor del tema 8 solo te han caído 5 preguntas y ya está. Pues te han tenido suerte, de las 5 que te han caído te las sabías, perfecto. Pero cuando hagas 300 preguntas del tema 8, esa media va a ser muchísimo más representativa y es con la que te tienes que comparar de cara a la preparación de la semana siguiente. Entonces, como resumen de este vídeo, que me ha quedado un poco largo, como siempre, yo es que me enrollo mucho. Primero, yo personalmente haría test los últimos meses. Segundo, tienes que darle prioridad a los temas. Hazte un estudio, como me hice yo en su momento, de los temas que más salían en el primer examen y en el segundo.
de las leyes que más se preguntan. La ley general tributaria es la que te tienes que saber por excelencia. Tercero, utiliza la forma de hacer los test que más te ayude. Yo te he puesto como ejemplo la mía. A mí me servía para motivarme y para no cansarme haciendo temas. Obviamente también hacía exámenes oficiales. También me ponía mi cronómetro y también hacía mis tipos test de 80 preguntas. Y también hacía mis exámenes de 1 hora y media. Eso tienes que controlarlo, obviamente, pero no te digo que lo hagas todos los días. Entonces, a lo mejor para repasar todos los días, una metodología como la mía, en la que te vas comparando semana a semana, te sirve. Y cuarto, es que no te tienes que comparar con nadie. Tienes que compararte contigo mismo y ser consciente de que al final la persona que va a hacer el examen eres tú. Cuando llegue el día, en mi caso fue el 21 de marzo, el que se sienta delante del examen eres tú. No te sirve de nada compararte con los simulacros de Oposita Test y ver que has quedado en la página 17 prácticamente de lo último y luego sacas un 7,3 en el tipo T. ¿Por qué? Porque es lo que os digo, a veces esos simulacros son engañosos e incluso hay gente que hace el simulacro con el temario delante, que se puede hacer, que te da tiempo. Es decir, si tú eres rápido y tú pones en una pantalla el Oposite T y en otra pantalla pones la ley general tributaria y las leyes, con control F te va al artículo directamente que están preguntando y te lo lees rápido, te da tiempo. Al final, la gente, pues, mucha gente se engaña a sí mismo. Lo que tienes que hacer es compararte contigo mismo y ver la evolución. Y si la evolución está, como por ejemplo yo he enseñado que en el tema 8 empecé con un 93 y acabé con un 90,8, eso no significa que esté olvidando cosas del tema 8, sino lo que significa es que a lo mejor la media de 93,14 en febrero no era representativa porque no había hecho los suficientes test. Así que nada, espero que este vídeo os sirva, os ayude, os motive a empezar con la oposición o a continuar con ella por si la habéis dejado o a presentar otra vez si este año no ha podido ser. Y que sepáis que cualquier duda que tengáis me la podéis dejar aquí abajo en comentarios o en mis redes sociales que os dejo aquí en pantalla. Así que nada, un saludo y nos vemos en el siguiente.